En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cuesta? Nada, muy bien. Bueno, vamos con ese informe de la AIREF, con los datos económicos que se están aportando, porque tenemos a un gobierno muy triunfalista, está hablando permanentemente de que todo va como un cohete, como una moto, ya no sabemos cuántos vehículos más nos va a indicar como ejemplo de lo maravilloso que va, y vamos a hacer un análisis real de qué es lo que está pasando, porque se están triplicando las nóminas más bajas que tenemos, lo cual no suele ser augurio ni presente de nada bueno. Déjame lo primero, eso sí, que le agradezca a CaixaBank el patrocinio que nos hace de esta sección, y gracias a eso pues podemos explicar este tipo de cosas. ¿Qué está pasando? Domingo, doy el dato literalmente: los trabajadores con nóminas cercanas al salario mínimo interprofesional, al SMI, se triplican desde que gobierna Sánchez. ¿Esto es un indicador de que van las cosas bien o es un indicador de que van las cosas mal? Luego voy a ir con el tema de pensiones, que la AIREF ya ha alertado. Bueno, depende de cómo lo mires. Desde el punto de vista acumulativo, quizás, que es como lo está mirando el gobierno, ¿no? Es el dato del PIB en general, pues que crecemos algo más que los países de nuestro entorno. Lo hemos dicho varias veces, que en ningún caso, ni siquiera esos datos de crecimiento de PIB son para tirar cohetes, solo son medio buenos o buenos, quizás si lo comparas pues eso con lo que están haciendo Francia, Alemania, Italia, pero tampoco son grandes elementos para la comparación. Pero digo en el punto de vista acumulativo, y porque España está ganando población y pues estás ganando PIB, pero si miras a lo que le va tocando a cada uno, a cada persona, a cada hogar, ya lo hemos dicho, muchos más asteriscos que poner. Y si miras cómo son esos empleos, cómo es lo que está ganando cada trabajador, pues yo creo que la economía española vive en una mediocridad, instalada en una especie de estancamiento mediocre. Totalmente. Y es cierto que el gobierno parece feliz en ese estancamiento de una cierta mediocridad, que dicen, hombre, pero pues algunas cifras macro son mejores que las de otros países, sí, ya, pero mira cómo está llegando eso al trabajador de a pie. Y efectivamente, ese dato de el mercado laboral claramente se está concentrando en los primeros deciles de la distribución de ingresos. Y además que los primeros deciles de la distribución de ingresos, es decir, las capas mayoritarias que son bajas, en España tienen un sueldo bajo. O sea, comparativamente con el poder adquisitivo que puede tener un británico, que puede tener un alemán, que puede tener un danés, que puede tener un noruego, estamos en niveles bajos, muy bajos. Exactamente. Hay mucha gente en España que cobra sueldos que en otros países se considerarían sueldos de clase baja, clase muy baja, casi rozando algunos indicadores de pobreza. Ya sabes que hay muchos indicadores de pobreza. A mí no me gusta mucho, de hecho, cuando ponemos pobreza, porque más que pobreza es de cómo te apartas de la mediana. Eso es una pobreza siempre relativa. Pues hay muchos países europeos en los que salarios medios en España estarían dentro de esos indicadores de pobreza, porque están muy lejos de los niveles medios, ¿no? Pues en España nos hemos acostumbrado a que salarios de 18, 20, 22.000 euros son lo normal. De hecho, esos son los niveles en los que se sitúan los salarios medios de muchos colectivos. Vemos salarios medios de jóvenes, salarios medios de personas de baja cualificación, y los salarios medianos y el salario modal, que es este salario el que más gente cobra, ¿no? Y nosotros vemos la estructura de salarios del mercado laboral español y está muy concentrada, y en los últimos años cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con el SMI? Siempre lo decimos, el SMI es las subidas del SMI es un tipo de medida muy política. A mí no me extraña que la apruebe este gobierno por una cuestión ideológica y también por una cuestión de, si quieres, de propaganda política. La subida del SMI tiene unos ganadores muy evidentes, que son esos trabajadores que cobraban antes el SMI, que mantienen su puesto de trabajo y a los que les subes el SMI. Ahí los tienes, la foto, ahí los puedes identificar uno a uno, y ellos mismos dicen, oye, que yo el año pasado cobraba 1.000, yo ahora cobro 1.100, pues gracias al SMI. ¿Qué ocurre? Que lo que no aparece en la foto muchas veces es más interesante, son los perdedores no tan evidentes. Se ha hablado mucho en estos años de los perdedores, que todos podemos intuir que son los que no acceden a un puesto de trabajo. Porque el coste es excesivo para la empresa. El coste laboral es disparatado, porque además, cuidado, siempre lo decimos, pero es que hay que decirlo, el SMI ni de broma es el coste total que soporta el empresario, que es muy superior. Entonces, claro,
un trabajador de baja cualificación que el empleador, perdón, el empresario le tiene que pagar el SMI, le supone muchísimo más. Entonces, pero fíjate, ese perdedor que no sale en la foto, de ese sí que hemos hablado, pero hay dos perdedores más que son clarísimos. El primero es el que sí que consigue un empleo, pero lo consigue en unas condiciones mucho peores que las que habría tenido. Por ejemplo, a lo mejor consigue un empleo a tiempo parcial. Él lo que ve es que le hacen un contrato por 6 horas al día o por 4 horas al día. No se pregunta, en el caso de que no hubiera estas restricciones y este aumento de costes, ¿podría ser por 8 horas al día? Pues quizás sí. Y el segundo perdedor o el segundo afectado al que no vemos tanto es el que incluso mantiene el mismo empleo con las mismas horas, pero de repente ve que su salario se estanca. Claro, él preguntarse, el hecho de que mi salario no suba y cada vez se va acercando más a los salarios inferiores de mi empresa, yo a lo mejor antes tenía un salario un 25% superior al de los recién llegados a mi empresa y ahora tengo un salario que es solo un 5 o un 10% superior al de esos recién llegados. Pues en parte, claro. No, pero fíjate que yo metería incluso un tercer grupo, porque si la empresa tiene que trasladar recursos de pago desde capas más altas a capas más bajas porque le cuesta más cada nuevo empleado, la gente que podría estar teniendo subidas salariales deja de tenerlas, porque la empresa no tiene recursos ilimitados. Y eso te afecta a los que ya están y están en una rampa ya de 3, 4 años, 5 años, que pueden empezar a pedir subidas y no las van a tener, o la propia persona que ha entrado, que entra y dice, no, sí, prepárate. ¿Has entrado con 1.100? Pues prepárate para estar años y años con 1.100, porque no se te va a subir, porque no hay recursos para más. Pero déjame que vayamos avanzando, porque hay una advertencia por parte de la AIREF que a mí me resulta muy llamativa, muy delicada. Nosotros llevamos advirtiendo esto desde hace muchísimo tiempo, y es, como no, el tema de las pensiones. Y ya directamente la AIREF acepta que hay compromisos futuros para el sistema de pensiones. Hombre, gracias señores de la AIREF, teniendo en cuenta que cuando llegó Pedro Sánchez la deuda de la Seguridad Social era de 38.000 millones y ahora es de 126.000 millones, ole por el olfato. O sea, bienvenidos, muchas gracias, se han dado cuenta de la evidencia, pero bueno, por lo menos lo han alertado ya. Sí, no, hombre, a ver, la AIREF es, creo que de las pocas instituciones que sigue funcionando medio bien en la España de Pedro Sánchez. Has hecho bien en decir medio. No, medio incluso... No. La AIREF, además, no lo tenía fácil mantener el prestigio después de la marcha de Escrivá, porque fue muy duro, claro, que el presidente de la institución que debe controlar, fiscalizar al gobierno, se vaya al gobierno de ministro. Hace que el prestigio de la institución se te hunde al día siguiente. Pero entonces los informes de qué son. Y sin embargo, yo creo que la AIREF está haciendo un trabajo callado, porque además no les gustan mucho las declaraciones, pero poco a poco de recuperar esa independencia. Y de hecho al gobierno le molestan bastante los informes de la AIREF. Es verdad que lo que dice la AIREF en parte es una evidencia, pero tampoco se sale tanto de lo que ha ido diciendo la AIREF en los últimos años, que ha venido diciendo, cuidado, en España la situación de las pensiones es muy peligrosa. Por lo que vemos todos cada año, ¿no? Esa cifra del déficit de la Seguridad Social, el déficit sin transferencias del Estado, que es enorme, pero sobre todo por los compromisos futuros. A ver, aquí hay un dato que yo creo que casi nadie conoce, lo hemos publicado, pero es de esos datos que no aparece. España es el país de Europa que más ha prometido a sus jubilados actuales y futuros. Eso que se llama deuda implícita. Siempre hablamos de la deuda oficial, bonos que se han emitido, y vale, eso es una obligación, tú tienes que pagarle, evidentemente, a quien te compró los bonos, a quien acudió a las subastas del Tesoro. Pero hay una segunda deuda que es todavía más importante, deuda implícita. Compromisos de gasto con tus ciudadanos asociados, en este caso, al sistema de pensiones y el envejecimiento. Pues bien, España se ha comprometido en ese cálculo que hace Eurostat, por cierto, que no somos nosotros, las instituciones europeas hacen un cálculo de a cuánto se ha comprometido cada país en los próximos 30 años. España es el país que más se han comprometido. El gasto futuro en pensiones comprometido asciende al 500% del PIB. Cuidado. La deuda oficial está rondando el 100% del PIB y nos asustamos y decimos, ¿cuánto debemos? Pues bien, en realidad debemos 6 veces más, es una vez del PIB en deuda oficial, 5 veces 500% del PIB en deuda implícita con tus ciudadanos. Y eso, porque alguien dirá, bueno, pero eso es el problema de los políticos, que la vayan pagando. No, es también muchos ciudadanos que han ido asumiendo, que creen que van a recibir, porque claro, esa deuda es ciudadanos que piensan que van a recibir una pensión en el futuro. Y no solo pensemos en los pensionistas actuales, también en todos los que van a ir jubilándose en los próximos años. Y es un coste brutal
es un poco de lo que alerta la AIREF y dice, esos compromisos de pago van a suponer un lastre para el conjunto de la economía española, porque la única forma de pagar esos compromisos de pago es vía impuestos, IRPF y cotizaciones. Sí, y va a ser muy importante. Esa es una de las grandísimas farsas políticas que a mí me hace mucha gracia cuando tienes esta discusión por ahí en tertulias o donde sea, y siempre sale el típico y dice, ¿cuál es el problema? Pues se cobran más impuestos. Y dice, a ver, hijo mío, ¿te has dado cuenta de que los impuestos se cobran del mismo que después va a cobrar la pensión? Es decir, que para pagarme a mí, previamente me lo vas a quitar a mí. Y este es tu gran invento. O sea, maravilloso por el invento, paténtalo, ¿vale? Porque es que esto ya es que parece de coña. O sea, si me lo quitas previamente y luego me devuelves una parte, porque te van a devolver lo que has aportado, menos la gestión administrativa, el coste de gestión administrativa, con lo cual es que ni siquiera vas a recibir lo que te han quitado. Y luego, por cierto, otra cuestión, que también se les olvida a estas mentes sesudas en materia económica, que dicen, o sea, es que si subes los impuestos, que también se siguen pagando impuestos cuando eres pensionista. Es que no solamente te lo quitan previamente para luego darte un poquito, sino que cuando lo recibas tendrá una tributación mayor, con lo cual todavía recibes menos. Pero ¿dónde está el invento maravilloso? Y que el que paga los impuestos, que es un trabajador y una empresa, tiene unos incentivos muy malos. Totalmente. Ya no solo a dejar de trabajar, que alguien dirá, no, pero van a seguir trabajando. Bueno, o no, pero la competitividad de las empresas españolas, luego hablamos, productividad, competitividad. Claro, si una empresa española tiene unos costes determinados que son más altos vía impuestos, solo puede vender sus bienes para no incurrir en pérdidas a un coste determinado, y a lo mejor de repente los consumidores dicen, hombre, es que el producto de la empresa española vale 100 y el producto de la empresa competidora vale 80. Entonces empiezan a comprar el de la empresa competidora y dejas de vender. O en segundo lugar, Domingo, o directamente en esa misma empresa, como se da cuenta que para competir tiene que bajar el margen, ¿qué va a pasar con los salarios? Pues que te va a pagar menos. O sea, es que estamos montando un escenario que a algunos les debe parecer maravilloso y dice, chico, de verdad que no era tan difícil unir 4 puntos de una línea, ¿eh? Trazas la línea y te sale lo que te sale. O un trabajador español. ¿Cuántas conversaciones has tenido tú? Yo, por ejemplo, a ver, nosotros nos movemos en Madrid, es verdad, lo digo, en un ambiente, pues, clases medias altas, universitarios, la mayoría de mis amigos, que también fui a la universidad, y con hijos, pues, que ahora ya empiezan a tener, pues, sus 18, 20, 22 años. ¿Cuántas conversaciones has tenido tú? Yo unas cuantas en las que te dicen, no, es que el chico ha pasado un año de Erasmus no sé dónde, le ha salido una oferta laboral en no sé dónde, el no sé dónde puede ser Copenhague, Dublín, Zúrich o París. Y te dicen, no, es que allí cobra tanto de primer sueldo como becario y claro, ahora a ver cómo le digo yo que se vuelva a España. ¿Eso qué es? Eso es menos gente que te va a pagar esos impuestos. Entonces tú puedes decir, no, le voy a cobrar el 95% de lo que gane en impuestos a ese trabajador. ¿Y qué te crees? ¿Que ese trabajador te va a seguir en Madrid, en Barcelona o en Valencia? Pues claro, ir a otro sitio. De esto la AIREF también se ha acordado, y se ha acordado de otra maravilla de estas. Yo no sé cuántas maravillas internacionales llevamos ya en España desde la llegada de Pedro Sánchez y su equipo, pero la maravilla que venden como el milagro económico, la reforma laboral de Yolanda Díaz, que consiste básicamente en que por cada empleo a jornada completa e indefinido que perdemos, generamos uno a jornada parcial. No, de verdad que no sé muy bien, o sea, es otra maravilla de estas que te venden por ahí y dices, no, pero en cifra total, mire, no me cuente cifras totales. En horas trabajadas, España no ha elevado sus niveles desde el arranque de 2008, que fue el año de arranque de la crisis subprime. ¿Qué me están contando? Y tenemos entre 2 y 3 millones de personas más, ergo cada persona está trabajando menos. O sea, a eso no se le puede llamar generar empleo. ¿Qué estamos generando? Mucho contrato parcial, mucho contrato que tiene, dices, el sueldo del SMI se lo han elevado algo, sí, y a cambio lo que se le ha disparado es la carga fiscal, con lo cual dices, pero si es que el poder adquisitivo no está creciendo. Lo dice la AIREF en este punto de la reforma laboral, lo dice claramente. Mira, dice, impacto de la incremento del coste de las empresas de haber subido el SMI, impacto en la mejoría para esos trabajadores que dicen que tienen un empleo algo muy estable, dicen, impacto muy limitado. Si incluimos el impacto por el lado de la oferta, es decir, por el lado de los empresarios que dejan de contratar a los trabajadores porque les sale más caro, o el impacto en la competitividad y las ventas y los ingresos de las empresas, se come el efecto expansivo que habíamos dicho. Es decir, el efecto, lo que nos dice la AIREF es que haciendo un análisis de la reforma laboral y de la subida del SMI, apenas ha tenido impacto en la mejoría. Lo que decíamos antes, en la foto aparecen unos tipos a los que se les ve claramente, estos se han visto beneficiados, pues a los que les han subido el SMI, si antes cobraban menos, ahora cobran más, pero si vemos todos los efectos que se han ido derivando de ese tipo de medidas,
se anulan unos a otros, con lo cual efectivamente la situación era buena en el año 2018 en España. No, además lo que a mí me gusta mucho recordarlo, el tema de la crisis. Y me gusta porque hablamos de 2008 y intuyo que sobre todo los oyentes más jóvenes dirán, pero ¿y qué hacéis ahora acordándoos de 2008? Digo, es que es increíble que un país como España haya muchas métricas, y hay muchas métricas, cuidado, también de consumo de los hogares, también de ingresos medios en términos reales de los hogares, en los que ahora mismo seguimos peor de lo que estábamos finales de 2007, comienzos de 2008. Es dramático. Pues en 2018 no estábamos bien, y lo que nos dice la IREF es que en términos de empleo y en términos de mejora del conjunto de la economía por estas medidas, no, y luego, fíjate, como mucho lo comido por lo servido. Claro, fíjate que todos los problemas de los que estamos hablando tienen conexión. Vamos a ver, ¿tú cómo puedes levantar o cómo puedes financiar un gasto creciente en pensiones? Necesitas más cotizantes que coticen por bases mayores, es decir, más cotizantes que puedan tener unos sueldos lo suficientemente elevados, ligados a unas bases de cotización lo suficientemente elevadas, como para que te vayan amortiguando el crecimiento de número de perceptores por los baby boom, toda esta historia. Bien, si la gente que se está incorporando se incorpora con una capacidad de consumo bajita, dices, el SMI ha subido un poco ya, a costa de que haya otros que ni tan siquiera tengan un puesto de trabajo. Por eso somos el país con mayor tasa de paro de toda la UE. Pero luego encima resulta que una vez que entran no consiguen tener subidas salariales, las bases de cotización no van subiendo. A todo esto le sumamos el tema, la burra esta que nos están vendiendo, que dice, no, es maravillosa la inmigración que tenemos. Vamos a ver, es maravillosa una inmigración captada en origen, con personas que tienen una integración directa, laboral, porque los coges ya con esas aptitudes, con esas capacidades, vienen, se ponen a trabajar y se ponen a cotizar. Esa inmigración es maravillosa, pero esa es la que tenemos en España. Nos están tomando el pelo. Entonces, te venden un panorama que dice, no se preocupen porque la gente que cobra pensión cada vez es más. Las pensiones que cobran, porque han cotizado ya en otro momento y eran cotizaciones más altas, les generan unos derechos de cobro también mayores. Y como se nos está disparando el gasto, no hay ningún problema porque va a venir un montón de gente que o no va a saber trabajar, o una vez trabajando no va a tener subidas salariales y por tanto no va a tener bases de cotizaciones como para soportar las pensiones. Y dice, o sea, o me lo explica usted o me está tomando el pelo de una forma sideral. No, ahí, a ver, claramente con el tema del gasto público, el incremento de los impuestos, estamos jugando a la patada para adelante. Estamos jugando a patapum para arriba. Y este gobierno sabe que es poco probable que en los 2 años que quedan de legislatura haya una crisis de deuda soberana en Europa, un poco como en 2010-2012. Intuyo que hay alguien en el gobierno, yo imagino que sí. Puede haber ministros que no, pero yo creo que hay gente en el gobierno que sí sabe que esto se está formando una gran bola de peligrosísima, una gran bola de deuda que en algún momento va a haber que afrontar, pero están jugando a patapum para arriba y si estoy yo ya veré lo que hago en 2028 o 2029 y si no estoy yo pues que se lo coma otro. Déjame que vayamos, que nos estamos quedando sin tiempo. Voy a leer un titular que lo publicaba el diario El Mundo, pero vamos a saltar al tema de la ocupación y la vivienda, que a mí me parece una cuestión gravísima, no tenemos resuelta ni por lo más remoto, al revés, parece que cada día lo empeoramos más, pero el titular del Mundo la verdad que tenía gracia, que era Escrivá achaca el problema de desigualdad a las políticas públicas ineficientes. Pero si usted estuvo ahí, que el ingreso mínimo vital, uno de los muñidores fue usted. Pero bueno, vámonos al tema de la ocupación, que me preocupa, no la respuesta, que entiendo perfectamente lo que está pasando, y lo publicábamos en Libertad Digital, en Libre Mercado. La rebelión vecinal contra la ocupación se extiende por España ante la pasividad del gobierno. Lo digo abiertamente, es que entiendo perfectamente lo que le está pasando a la gente. O tienes el respaldo del Estado defendiendo a la gente que de buena lid, con sacrificio, con esfuerzo, se ha generado un patrimonio. Ese patrimonio son viviendas, lo único que piden es seguridad jurídica para proteger sus bienes, que aparece recogido en el artículo 33 de la Constitución española, y no dejan de salir normas que impiden a la policía, por ejemplo, que ejecute determinados desahucios exprés. No se puede hacer. Y se empieza efectivamente a extender una rebelión vecinal. Y claro, cuidado, porque esto lo que revela es que tenemos un descontrol en el cumplimiento de las leyes y un descontrol en la protección del patrimonio de la gente. Brutal. Estoy completamente de acuerdo. A mí me parece un escándalo lo que está pasando con la ocupación. Pero aquí hay un elemento que, más allá de nuestra consideración, que sí que debemos tener en cuenta y que este tipo de noticias lo ejemplifica muy bien, y es un desmontaje absoluto de las noticias, la versión oficial sobre la ocupación, que es que afecta solo a
y entonces dan un porcentaje muy bajo de viviendas. Que pero es que es completamente falso por muchas cosas, ¿no? En primer lugar, porque normalmente solo aluden a los casos de ocupación que se ha llevado a juicio, que ha acabado ganando el juicio, que se han denunciado cuando buena parte de la ocupación afecta a casas a lo mejor de bancos, de otras entidades que ni siquiera denuncian, con lo cual no se sabe... Domingo, o particulares, que no quieren meterlo en el circuito de denuncia porque como denuncies se oficializa. Y si se oficializa, lo que se oficializa es la protección al ocupa. Entonces, todo eso, o sea, todo ese tipo de cuestiones que son las que normalmente se explican, dicen, no, ya, hay muchísimos más viviendas ocupadas de lo que nos dice la estadística oficial, ya por este tipo de casos que estamos diciendo. Pero es que luego además hay un elemento muy importante. La estadística oficial o la versión oficial que se da en ciertos medios y también del gobierno dice, no, es que solo... Y dicen la cifra que sea, el 0,5%, el 0,0% de las casas españolas sufre una ocupación. Eso es poco, dices. Es una de las mentiras estadísticas más burdas que conozco. ¿Por qué? Porque dicen, solo afecta. Es que no afecta a ese porcentaje. Para empezar, porque el porcentaje es mucho más alto por estas cosas que estábamos diciendo antes. Pero es que luego, una casa ocupada afecta a un barrio entero. Y eso es lo que demuestran estos movimientos vecinales. Todos estos vecinos que se están agrupando en estas asociaciones no tienen su casa ocupada. La mayoría no. La mayoría más te lo dicen. Dicen, no, si mi casa no es que esté ocupada. Lo que pasa es que yo vivo en el segundo B y la que está ocupada es en el segundo A. ¿Y qué pasa? Que cuando ocupan el segundo A, en cierta medida están ocupando, porque también ocupan la propiedad horizontal, la comunidad del tipo del segundo B, del tercero C, desde el cuarto D y también han ocupado el segundo A del número 5. Pues también el del número 7, el del número 9, el del número 4, el del número 6 de la misma calle están afectados también. Es verdad que el más afectado es el propietario al que le han ocupado la vivienda. Pero todos los vecinos de esa calle, todos los vecinos de ese barrio, y son decenas de vecinos, se ven afectados porque aumenta la inseguridad, porque empiezan a pensar a lo mejor mañana me ocupan mi casa, porque se produce un efecto de llamada. Entonces, incluso cuando los portavoces del gobierno o algunos de sus otros portavoces extraoficiales en algunos medios saquen esa estadística de la ocupación solo afecta al 0,5% de las casas, multiplicamos por 20, porque cada casa ocupada, o por más, cada casa ocupada, ¿a cuántos otros propietarios, a cuántos otros vecinos afecta? Yo he dicho por 20, probablemente nos iríamos a 50, a 100 o a 200, y en unos barrios tan concentrados como los españoles podríamos poner la cifra que quisiéramos. Y esos son afectados directos. Pero por pánico en el mercado, cuando tú ves lo que te puede acabar ocurriendo si se te mete un ocupa, afecta a toda la oferta. Muy cierto. A toda la oferta de viviendas. Y es normal. Y la gente lo mira y dice, perdona, que me he estado aquí pegando madrugones, ahorrando, pasando sacrificios para poder comprar una vivienda que quiero que la acaben teniendo mis hijos y tengo metidos a unos jetas supinos ahí dentro que no me pagan, que me van a destrozar la casa. Ese ejemplo cunde de tal manera que la oferta se te desploma, que es lo que está ocurriendo a niveles del 25, del 27%. Y a partir de ese momento, ¿qué ocurre? Pues que lógicamente el precio de todo el mercado inmobiliario se te dispara. O sea, hemos hecho una auténtica barbaridad. Vamos a dejarlo aquí, Domingo, si te parece, que nos hemos comido el tiempo. La verdad que funciona de maravilla esta sección. Empiezas, oye, es bla, bla, bla. Y es una gozada, Domingo. Pero bueno, vamos a darle las gracias a CaixaBank que nos permite tener esta sección. Hoy, miles de personas ya saben qué es sentirse protegidas. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con nuestros seguros MyBox y la alarma al mismo precio mensual durante los 3 primeros años. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Infórmate en caixabank.es. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Ya saben, el tema de la ocupación no le preocupa al gobierno, al revés, debe estar encantado porque no deja de aliarse con partidos que respaldan esta barbaridad, que es una violación directa del patrimonio, del esfuerzo, del sacrificio de la gente. Les preocupa mucho más ir diciendo que es bulo todo. Lo de las pulseras es bulo. Las mujeres maltratadas, por lo visto, le preocupaban mucho menos que su propia imagen. Bueno, ya saben, mañana aquí seguimos, pasamos lista. ¡Viva España y viva la libertad!